Todos sabemos a estas alturas que Putin solo tiene una verdadera táctica cuando se trata de desplegar a sus soldados en posiciones ucranianas. Envíalos en oleadas humanas y espera que la pura magnitud de la ventaja de mano de obra de Rusia sea suficiente para desgastar a Ucrania. Es una táctica que funcionó algo a lo largo de 2024, con Rusia logrando hacer algunas ganancias en la región de Donetsk que Putin apuntó. Rusia afirma haber anexado ya la región, cuando la realidad es que solo logró ganar unos 1.609 millas cuadradas de territorio ucraniano a lo largo del pasado año. Aún así, al menos hay ganancias. El problema para Putin y Rusia es que estas ganancias llegan a un alto costo para la mano de obra rusa. La maquinaria bélica de Putin está presionando tanto a su propio pueblo como a los numerosos mercenarios que ha reclutado para el ejército ruso. Rusia no podrá soportar este nivel de bajas por mucho más tiempo. Eso es especialmente el caso ahora que tenemos una estadística impactante que nos muestra cuántos rusos han muerto en el campo de batalla ucraniano desde que Putin inició su operación militar especial. En este video, nos sumergimos en esa nueva estadística, explicamos lo que significa en el contexto de la tasa de bajas cada vez mayor de Rusia, y exploramos algunos de los impactos que una escala de muerte tan masiva va a tener en Rusia ahora y en el futuro. Comenzamos con la estadística. 220.000 rusos han muerto en Ucrania. Eso es según un informe de Newsweek del 10 de enero, que afirma que múltiples fuentes se han unido para estimar que 220.000 es el verdadero número de muertes rusas en Ucrania. Nota que dijimos muertes, no bajas. Las cifras de bajas cubren lesiones y rusos que han sido tomados prisioneros y cubriremos eso en un momento, mientras que las cifras de muertes son precisamente lo que suenan. Rusia ahora tiene 220.000 soldados y mercenarios, menos de los que tenía al inicio de la guerra de Putin. Newsweek dice que la estadística es resultado de un análisis realizado conjuntamente por el servicio en ruso de la British Broadcasting Corporation Mediasona, que es uno de los pocos medios de comunicación rusos que no está controlado por el Estado, y un equipo de voluntarios. Colectivamente, ese grupo ha logrado obtener los nombres de al menos 88.000 soldados rusos que han muerto en Ucrania, extrapolando desde allí para crear la estimación de 220.000 basada en la probabilidad de que los 88.000 rusos muertos identificados solo representen una parte del total real. ¿Cómo llegaron la British Broadcasting Corporation y Mediasona a sus cifras? Dos organizaciones se unieron para contar las muertes rusas confirmadas en Ucrania usando varias fuentes abiertas. Importante, estas fuentes no incluían las muertes experimentadas en unidades de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, ambas facciones que apoyan a Rusia dentro de Ucrania. Las unidades de esos grupos sirven en el ejército ruso, por lo que técnicamente podrían considerarse muertes rusas, pero también están principalmente llenos de ucranianos rusos que desean ver su parte del país entregada a Putin. Ambos grupos se encuentran en el este de Ucrania y no son reconocidos internacionalmente como fuerzas paramilitares, razón por la cual la British Broadcasting Corporation y Mediasona no los incluyeron en las cifras que recopilaron. De los 88.000 rusos confirmados muertos, Mediasona dice que alrededor de 6.000 eran miembros de las fuerzas rusas más elitistas. Estos incluyen pilotos de la Fuerza Aérea, marines, paracaidistas y un número relativamente pequeño de miembros de las Fuerzas Especiales Spetsnaz Dirección Principal de Inteligencia. El último grupo proporcionó inteligencia militar extranjera a Rusia, lo que sugiere que probablemente estaban en Ucrania para espiar o realizar operaciones pequeñas. La British Broadcasting Corporation y Mediasona desglosaron los 6.000 según su función. 267 pilotos militares, 5.800 miembros de Dirección Principal de Inteligencia, 1.685 de sus marines y alrededor de 4.000 de sus paracaidistas. Bajas considerables considerando que estos son la élite de Rusia. Según Mediasona, 2024 ha sido el año con más bajas rusas en la guerra de Ucrania, posiblemente por la presión de Putin para conquistar la mayor parte de la región de Donetsk, sobre todo en el segundo semestre. Estas 88.000 muertes provienen de fuentes abiertas y son bajas confirmadas. Mediasona y la British Broadcasting Corporation creen que al menos el doble de ese número de rusos han muerto en el campo de batalla ucraniano sin que se haya registrado su fallecimiento. Y se pone peor para Putin. Esta noticia de 220.000 muertes rusas llega tras los anuncios de que Rusia tiene una tasa de bajas masiva en Ucrania. Al sumar las lesiones y capturas a las 220.000 muertes, las cifras totales de bajas de Rusia para la operación militar especial de Putin ascienden a 4.930 según la cuenta de Twitter, o 10 de la defensa de Ucrania el 10 de enero. El día que se publicaron esas cifras, Rusia también había perdido a 1.830 soldados frente a la valiente defensa ucraniana, demostrando que es poco probable que la escala de muerte rusa disminuya a medida que continuamos en 2025.
Es probable que se acelere a medida que Putin presiona para tomar más de Donetsk antes de las propuestas de conversaciones de paz mediadas por el presidente Donald Trump. Según el dueño de los medios, el Kyiv Independent señala que 2024 fue el peor año de Rusia en la guerra en términos de muertes en batalla y bajas totales. Según Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de Ucrania, Rusia sufrió 427.000 bajas entre muertes, heridas, capturas y desapariciones de soldados, con una tasa de pérdida que se aceleró a lo largo del año debido al renovado enfoque de Putin en Donetsk. El medio también dio cifras interesantes para contextualizar. El 19 de diciembre, Rusia registró su propio récord de bajas en Ucrania, con 2.200 soldados muertos o heridos. Como vimos en la cuenta de Defensa de Ucrania 10, todavía está perdiendo cifras en las regiones de los miles altos en este momento, con Rusia pareciendo haberse acostumbrado a una tasa diaria de bajas de entre 1.500 y 2.000. Esos no son buenos números para un país que ya está luchando por mantener su ventaja en términos de personal. Volviendo a las muertes, el Reino Unido tuvo 383.600 muertes militares durante los 6 años que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Si el ritmo de muertes de Rusia en Ucrania continúa, alcanzará 440.000 muertes militares en 6 años, demostrando que las tácticas de Putin no han evolucionado desde hace más de 80 años. Rusia ha perdido hasta el 10 de enero 9.741 tanques, 22.000 sistemas de artillería y 20.000 vehículos blindados. Añadiendo las pérdidas de equipo, se obtiene una imagen clara. Rusia puede estar logrando pequeños avances en Ucrania, pero está perdiendo cientos de miles de soldados y toneladas de su equipo militar más valioso para hacerlo. Putin está debilitando activamente a Rusia como potencia militar global, solo para continuar su operación militar especial. ¿Cuál es la postura de Rusia sobre esta situación? No mucho resulta. Como es habitual, el Kremlin se negó a comentar a Newsweek sobre las 220.000 muertes rusas. Putin parece querer ocultar el número. Eso es típico del Kremlin. No ha publicado cifras de bajas rusas porque dañaría la imagen de Putin como un hombre fuerte en la política rusa. ¿Cómo puedes convencer a tu pueblo de que has construido el ejército más fuerte del mundo, mientras también les dices que 220.000 de sus compatriotas han muerto en una invasión que se suponía que duraría solo 5 días? No lo haces si eres Putin. Rusia no comenta sobre las cifras, aunque claramente le gustaría que el mundo creyera que son mucho menores. Pero rápidamente señala su versión de la tasa de bajas de Ucrania. El 8 de diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció sin precedentes las tasas de muerte y bajas de Ucrania. Según Zelensky, Ucrania tiene 43.000 soldados muertos, una quinta parte de los muertos rusos, y 370.000 heridos de acuerdo con datos de la British Broadcasting Corporation y del dueño de los medios. El presidente de Ucrania señaló que alrededor del 50% de los ucranianos heridos han regresado al campo de batalla, situando la tasa real de heridos, que ya no pueden participar en la guerra, en 185.000. Rusia fue rápida en divulgar algunas cifras propias. El Kremlin afirmó que 38.000 soldados ucranianos han sido asesinados o heridos solo en Kursk, sugiriendo que las bajas ucranianas en la guerra son mayores a lo que admite Zelensky. Cabe destacar que varios medios, como la British Broadcasting Corporation, afirman que estas cifras no pueden ser verificadas por ninguna de las partes. Las cifras más verificables de muertes rusas confirmadas son las publicadas por la British Broadcasting Corporation y Mediazona, que usan fuentes abiertas para contarlas. Por lo tanto, parece que la pérdida de 220.000 soldados de Rusia es legítima, lo que nos lleva a una pregunta obvia. Esto parece ser resultado de una combinación de la ineptitud táctica rusa y la estrategia militar ucraniana. Ya mencionamos el deseo de Putin de tomar Donetsk y el gran esfuerzo de su ejército durante 2024 para apoderarse de ese territorio en el este de Ucrania. El costoso empuje de Rusia se debe al enfoque de Putin de usar una trituradora de carne en la guerra. En lugar de usar su ventaja de mano de obra para idear estrategias que permitan a Rusia destruir las fortificaciones ucranianas, Putin prefiere enviar a sus soldados a la muerte en asaltos de oleada humana. Ni siquiera Putin ideó esta estrategia. Según la política exterior, Yevgeny Prigozhin, el ahora fallecido líder del grupo Wagner, fue el primero en proponer usar a los soldados como carne de cañón, enviándolos en oleadas para agotar la munición de Ucrania. La táctica fue efectiva en Bakhmut, que Rusia finalmente capturó, pero provocó que Prigozhin se rebelara contra Putin y ordenara marchar hacia Moscú. La marcha de Prigozhin fracasó, él murió en un extraño accidente aéreo, y Putin cree que la estrategia exitosa en Bakhmut puede usarse en toda Ucrania. Por lo tanto, olas humanas en Donetsk. La política exterior califica esta estrategia como extremadamente derrochadora y cruel, pero eso no altera su efectividad.
Como se mencionó, Rusia capturó cerca de 2.574 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano a costa de perder muchos de sus soldados. Los 220.000 muertos solo indican que Putin está tan encerrado en el enfoque de la ola humana que parece que no puede ver ninguna otra forma de ganar. La ventaja naval de Rusia no se ha desarrollado como Putin hubiera deseado. Habría esperado convertir el Mar Negro en una zona prohibida para Ucrania, permitiendo a Rusia trasladar tropas y equipos desde Crimea, anexada hasta el sur de Ucrania. Por otro lado, Rusia ha perdido al menos 26 barcos de la flota del Mar Negro, cerca de un tercio del total, por los ataques de misiles y drones ucranianos desde el comienzo de la guerra, forzando a la flota a retirarse del conflicto. Putin no puede reponer sus tropas porque Turquía cerró los estrechos de Dardanelos y Bósforo, impidiendo el paso de barcos rusos. Putin también falló en aprovechar la presunta superioridad aérea de Rusia contra Ucrania. En los primeros meses de la guerra, Rusia intentó usar sus 4.292 aviones para bombardear y controlar el espacio aéreo ucraniano. Sin embargo, el ingenioso uso de drones por parte de Ucrania, junto con la incapacidad de Rusia de coordinar sus fuerzas aéreas y terrestres, resultó en el derribo de cientos de aviones rusos. Putin optó por lanzar bombas planeadoras desde bases aéreas detrás de las líneas del frente en territorio ruso. Las bombas están devastando ciudades ucranianas, pero podrían ser menos efectivas ahora que Ucrania puede usar misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos y aliados para atacar las bases desde donde se lanzan. Esto ha dejado a Rusia dependiendo de asaltos de oleadas humanas con esporádicos ataques de drones y misiles. Ucrania ha explotado este error táctico ruso para incrementar las bajas en el frente, como se evidencia en su notable uso de drones. Según Rand, Ucrania ha sido pionera en el uso de drones marinos para hundir barcos en el Mar Negro. Ucrania también utiliza drones aéreos que evaden los sistemas de defensa aérea para atacar el corazón de la refinación de petróleo ruso, un punto al que volveremos. Ha dominado el arte de la guerra irregular en su lucha con Rusia, ideando formas cada vez más creativas de dañar la infraestructura de Putin y hacer a los soldados rusos más vulnerables. Con el apoyo occidental en forma de armas modernas, a menudo superiores a las rusas, aunque en menor cantidad, Ucrania está bien posicionada para enfrentar las oleadas de soldados que Putin sigue enviando a sus posiciones. Concedido, la ventaja de mano de obra de Putin es tal que sus fuerzas eventualmente agotan los recursos de Ucrania y se abren paso, pero la habilidad de Ucrania para maximizar lo que tiene significa que puede maximizar las bajas que inflige, lo que lleva al enorme 220.000 rusos muertos en el campo de batalla. Acabamos de tocar el tema de los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo. No subestimes cuán impactantes son en relación con la enorme tasa de muertes de Rusia. Durante 2024, Ucrania atacó varias refinerías de petróleo rusas, instalaciones que convierten el petróleo crudo en combustibles utilizables como diésel y gasolina. La refinería de petróleo de Tuapse fue blanco de un ataque ucraniano en enero de 2024, provocando un incendio que obligó a detener las operaciones de procesamiento de petróleo. Eso cortó el acceso de Rusia a sus propios productos de petróleo en 240.000 barriles por día. Febrero presenció un ataque similar en la refinería Ilsky, costándole a Rusia 132.000 barriles por día, mientras que marzo trajo ataques a las refinerías Norsey y Ryazan. En 2024 continuaron los ataques, y Ucrania demostró su intención de mantener esta estrategia durante 2025 al atacar la refinería Tanako en la República Rusa de Tatarstán. Esa instalación tiene una capacidad de refinación de más de 16 millones de toneladas de petróleo por año, con Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Contrarrestar la Desinformación en Ucrania, afirmando que juega un papel clave en mantener a las tropas rusas abastecidas de combustible. La destrucción de refinerías y reservas petroleras impacta directamente la habilidad de Rusia para sostener una guerra intensa, señala Kovalenko. ¿Qué tiene que ver esto con las 220.000 muertes de Rusia? Cada ataque a una refinería reduce la producción de diésel, gasolina y combustible de avión de Rusia. El efecto dominó es que menos combustible llega a las líneas de frente de la guerra, inutilizando muchas de las unidades mecanizadas de Rusia, como tanques y vehículos blindados. Pero Putin se niega a frenar su empuje por Donetsk. Los asaltos en oleadas humanas en los que confía Rusia se realizan cada vez más a pie, facilitando que Ucrania elimine a los soldados invasores. Menos protección equivale a más muertes en el campo de batalla, por eso es probable que veamos que la cifra de 220.000 que ya tenemos aumente dramáticamente si la guerra continúa durante el resto de 2025. En resumen, la ineptitud táctica rusa y la habilidad ucraniana para capitalizar los errores de Rusia han resultado en más de 220.000 muertes hasta ahora. Nuestra siguiente pregunta es simple. ¿Por qué esta enorme tasa de mortalidad le importa a Rusia?
Se podría argumentar que todo va según los mal planeados planes de Putin. Sí, su ejército está perdiendo soldados por cientos de miles, ya sea debido a la muerte o alguna otra forma de bajas. Pero está avanzando en Donetsk, dándole más ventaja a Putin si Trump fuerza negociaciones de paz. ¿Por qué Putin cambiaría una fórmula que funciona? La percepción es uno de los problemas que Rusia enfrenta ahora debido a las 220.000 muertes. Antes de que Putin lanzara su operación militar especial, Rusia era considerada una de las naciones militares más poderosas del planeta. Aún mantiene una posición fuerte en ese aspecto, pero la percepción de la letalidad de Rusia ha sido afectada por sus pérdidas masivas y aparente ineptitud en Ucrania. El miedo que Moscú generaba en el pasado parece estar disipándose. Lo vemos en el cruce de tantas de las líneas rojas que Putin estableció antes y durante su invasión. Rusia amenazó a Occidente si Suecia y Finlandia se unían a la OTAN, pero ambos países lo hicieron de todas formas. Afirmó que permitir a Ucrania usar misiles occidentales de largo alcance contra objetivos rusos forzaría una respuesta de Moscú. Estados Unidos y Reino Unido permitieron el uso de sus misiles, y no se espera una contraofensiva rusa inminente. Rusia sigue siendo un enemigo peligroso, pero Ucrania ha debilitado la percepción occidental sobre su habilidad militar al causar numerosas muertes en su ejército, a pesar de que Rusia aún cuenta con un vasto personal y equipo por ahora. Otro problema que surge de estas 220.000 muertes es que Rusia lucha por llenar los vacíos de personal creados. Está hallando soluciones de momento. Gracias a un tratado de defensa colectiva firmado por Putin y Kim Jong-un, en el verano de 2024 más de 12.000 soldados norcoreanos están luchando actualmente por Rusia en el Oblast de Kursk. Rusia también ha reclutado a miles de mercenarios para luchar por paga durante la guerra, incluyendo a cientos de combatientes yemeníes que están lejos de ser ciudadanos rusos. Pero Moscú está fallando en el reclutamiento local. La conversación indica que Rusia enfrentó problemas para reclutar soldados incluso en tiempos de paz. El servicio parecía una trampa para los pobres y desfavorecidos, y la constante corriente de muertes en Ucrania solo aumentaba esa percepción. Pocos rusos están dispuestos a unirse voluntariamente a la lucha de Putin, y él quiere evitar una segunda ronda de reclutamiento por el sentimiento público negativo que generaría. Pero también necesita más personas para reemplazar a los 220.000 soldados muertos. Esto deja a Putin dependiendo de fuentes externas para sus soldados, debilitando aún más al ejército ruso. Wagner está manteniendo la ventaja de mano de obra de Rusia, pero lo hace utilizando reclutas novatos sin experiencia, mercenarios que no comprenden el funcionamiento de la máquina de guerra rusa, y soldados norcoreanos que no hablan ruso y tienen un entendimiento mínimo de la guerra moderna. En contraste, muchos de los 220.000 muertos y probablemente un número enorme de las bajas rusas habrían sido soldados con mucha más experiencia. Esta alta tasa de rotación finalmente lleva a Rusia a ser menos capaz de coordinar asaltos, quizás dándonos una razón de por qué Putin y sus comandantes militares dependen tanto de las oleadas humanas. No puede confiar en que la mayoría de sus soldados sean más que carne de cañón. Y no son solo los problemas durante la guerra los que perder 220.000 de sus soldados creará para Rusia. El futuro para el pueblo de Putin se ve sombrío. Rusia enfrenta problemas de baja tasa de natalidad, descrita por el Kremlin como catastrófica para el futuro del país, y altas tasas de mortalidad y baja esperanza de vida entre sus hombres. Según el demógrafo ruso independiente Alexei Raksha, la guerra en Ucrania ha empeorado el problema, pero es uno que ha existido desde los 70. La tasa de mortalidad entre los hombres en Rusia probablemente estaría entre 1.840.000 y 1.850.000 en 2024, un aumento de 80.000 sobre las cifras de 2023. Pero sostiene que la guerra no es la principal razón por la que la cifra de muertos está creciendo alrededor de un 5% en 2024. Probablemente también sea consecuencia del alcoholismo. Nicholas Eberstadt, titular de la cátedra Henry Bent de Economía Política en el Instituto de Empresa Americana, añade a este punto: la esperanza de vida para los hombres jóvenes en Rusia está a la par con un país del cuarto mundo, afirma. La esperanza de vida a los 15 años para un hombre ruso antes de la pandemia era similar a la de su contraparte en Haití. Los hombres rusos están recurriendo más al alcohol para lidiar con las políticas de Putin, y combinado con la situación en Ucrania, resulta en menos hombres y menores tasas de natalidad a futuro. Rusia no puede sostener este volumen de pérdidas por mucho más tiempo, ya que enfrenta una bomba de tiempo demográfica. Perder 220.000 soldados, predominantemente hombres, en Ucrania presagia malas noticias para el futuro del país, tanto en términos de población como en su capacidad para recuperarse de los choques económicos creados por la guerra de Putin. Por lo tanto, perder 220.000 soldados en Ucrania no solo es devastador militarmente para Rusia.
Se suma a un problema de población ya existente que puede presagiar la perdición de Rusia en el futuro. Pero, ¿qué piensas sobre los 220.000 soldados rusos muriendo en Ucrania? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video. Revisa Putin terminado mientras las pérdidas rusas en Ucrania aumentan. O ve este otro video.